Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener dos bases en R2, dos bases. Una base va a ser la base canónica y la otra base va a ser esta base que tenemos aquí, la que va a consistir por los vectores B1 y B2. ¿Cuál es la propiedad fundamental de las bases? Es que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Y a los escalares de la combinación lineal se les denomina ¿qué? Se les denomina las coordenadas del vector con respecto a esa base. Cuando uno cambia de una base a otra, lo usual es que las coordenadas de ese vector cambien. Ahora, el análisis tensorial trata a los vectores solo desde el punto de vista de sus coordenadas, o sea, solo le interesan las coordenadas del vector en un cierto sistema de referencia. Y por lo general intenta de ignorar lo que es la base. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, el cálculo tensorial es una herramienta, por ejemplo, para los físicos. Los físicos, ¿qué es lo que te dicen? Los físicos te dicen que las leyes de la física o las leyes de la naturaleza no tienen que depender del sistema de coordenadas. Por lo tanto, las ecuaciones que se presentan, las leyes de la física no pueden depender del sistema de coordenadas. Y por lo tanto, estas ecuaciones tienen que ser las mismas independientemente del sistema de referencia. Entonces, vamos a analizar esta idea con este ejemplo. Como les decía, aquí tenemos el espacio R2, o sea, es el plano de toda la vida, pero por un lado tengo la base canónica, que es la base B, o sea, tengo el sistema de referencia B, y luego tengo el sistema de referencia B', que consiste del vector B1 y del vector B2. Entonces, cada vector B del plano se puede representar como una combinación lineal de los vectores de la base B o de la base B'. Con respecto a cada base, o sea, con respecto a esta base o a esta base, un vector B tiene coordenadas distintas, pero la ley de transformación de un sistema B pero la ley de transformación de un sistema de referencia B a otro sistema de referencia B' es una transformación lineal homogénea. Esa es la característica, o sea, puedo ir del sistema B al sistema B' mediante una ley de transformación, y esa ley de transformación es una ley de transformación lineal y homogénea. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es hallar las leyes de transformación, y van a ver que son súper sencillas en este caso. Encontrar la matriz de transición, o sea, eso equivale a encontrar la matriz de transición que me lleva de B' a B, y que viceversa, que me lleva de B a B'. Aquí relacionan un poco con lo que les había dicho al principio. Hay ecuaciones de transformación que me llevan de un sistema de coordenadas a otro, pero luego pero también hay las ecuaciones de transformación inversa que me llevan de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Y por último, lo que tenemos que hacer es representar a este vectorcito con respecto, o mejor dicho, tenemos que hallar las coordenadas de este vector con respecto a la base B y con respecto a la base B'. Bien, entonces, ¿cómo vamos a partir de esto? Por lo que uno sabe de álgebra lineal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que escribir los vectores de la base B' como combinaciones lineales de los vectores de la base B. Entonces, este vector lo he escrito como combinación lineal de los vectores de la base B, y este otro vector como combinación lineal de los vectores de la base B, ¿no? Y las coordenadas de este vector con respecto a la base canónica es 2, 1, y con respecto a la base canónica, bueno, las coordenadas de B2 con respecto, las coordenadas del vector B2 con respecto a con respecto a la base B es menos 3, 4, ¿no? Que son las coordenadas usuales, ¿no? 2, 1, menos 3, 4. Y con estas matrices vamos a construir la matriz de transición. Y esta matriz de transición va a cumplir esto. Esta me lleva del sistema B' al sistema B, y esta me lleva del sistema B al sistema B'. Entonces, vamos a calcular la inversa de A, que es esta matriz que tenemos acá. Y va a ser esta matriz que tenemos aquí. Entonces, esta matriz es la que me lleva de B a B', y esta era la que me llevaba de B' a B. Ahora, aquí viene lo importante. Un vectorcito B, cualquier vector B, se puede representar como combinación lineal de los vectores de la base canónica, donde este x1 y este x2 me están representando las coordenadas de este vector con respecto a la base B.
Y lo puedo ver como una matriz de coordenadas. Estas son las coordenadas de este vector con respecto a la base B. Pero también puedo ver a B como una combinación lineal de los vectores de la otra base, de la base B'. Y este x1 base y este x2 base son las coordenadas de este vector con respecto a esa base B'. Y de la misma forma lo puedo representar como una matriz. Ahora vamos a reemplazar en las fórmulas que les mostré, que son las fórmulas que me permiten ir de una base a otra base. Entonces va a ser esta y esta. Ahora vean que estas ecuaciones, ¿qué es lo que están haciendo? Me están llevando de las coordenadas en el sistema B' a las coordenadas en el sistema B. Y este otro de acá me está llevando de las coordenadas en la base B a las coordenadas en la base B'. Por ejemplo, las coordenadas de este vector del 3 menos 5 con respecto a la base canónica, pues es 3 menos 5. Pero para poder hallar las coordenadas de este mismo vector con respecto a la base B', hay que multiplicarle por la matriz de transición para obtener estas coordenadas. Entonces, estas van a ser las coordenadas de este vector en la base B'. Y esto es lo que les decía. Este vector, con respecto a las coordenadas B, va a tener estas coordenadas. Y con respecto al otro sistema de referencia, va a tener estas otras coordenadas. O sea, he cambiado de un sistema a otro y las coordenadas han cambiado. Pero han cambiado de una forma muy específica, ¿no? ¿Qué es lo importante del ejemplo que les acabo de mostrar? Es que estas son las ecuaciones de transformación que me llevan de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Y estas son las ecuaciones de transformación inversa que me devuelven del sistema al que había llegado al sistema de partida. Vean que estas son las ecuaciones de transformación tales como les había mostrado al principio, ¿no? Y lo que queda claro de acá es lo siguiente. Es que las coordenadas de un vector van a depender del sistema de referencia. Van a depender del sistema de referencia. Pero hay algo aquí muy interesante. Vamos a tomar estas ecuaciones de transformación. Estas ecuaciones de transformación. Esta y esta, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, voy a llamarle a esta matriz, a la matriz A, le voy a llamar bueno, esta matriz, ya le había llamado la matriz A, ¿no? Y a su inversa le voy a llamar la matriz D. Entonces tengo la matriz A y la matriz D. Esta matriz D de aquí es la matriz inversa de esta matriz A. Entonces, como es matriz A, pues todos sus elementos, ¿no? A11, A12, A21, A22. De la matriz D, pues lo propio, ¿no? Entonces, estas ecuaciones de transformación que tenemos acá, con esta notación que estoy colocando aquí, o con esta nomenclatura que estoy colocando aquí, se pueden expresar de esta manera. Y muchos ya se imaginarán qué voy a hacer, ¿no? Vamos a aplicar el convenio de la suma, ¿no? O el criterio de la suma de Einstein. A esta ecuación, o mejor dicho, a este sistema de ecuaciones y a este otro sistema de ecuaciones. Entonces, vean que esta ecuación de acá, o mejor dicho, perdón, estas dos ecuaciones que tengo acá, se pueden simplificar de esta manera, ¿no? 1, 1. Perdón. A ver, déjenme ver. Entonces, ver, aquí está 1, 1 y aquí está 2, 2. 1, 1, 1, 2, 2, 2, ¿no? Entonces nos va a quedar esto que tenemos acá. En vez de 1 ya estoy colocando I. Vean que aquí hay índices 1, 1, 2, 2. Entonces, por lo tanto, voy a colocarlo con un índice J. Entonces, vean que esto de aquí es la ecuación que me está dando la transformación de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Lo propio puedo hacer con este. Lo puedo simplificar en esta ecuación y luego esta ecuación ya lo puedo compactar en esta única ecuación que tengo acá. Entonces, como A por D es igual a D por A y esta es a la matriz, y esta es igual a la matriz identidad, entonces esto por esto me va a dar la delta de Kronecker. O sea, esto de aquí equivale a decir esto, pero con notación de índices, ¿no? Y pues bueno, estas son las leyes de transformación. Estas leyes de transformación me dicen cómo voy de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Son las leyes que me permiten ir
o me permiten transformar las coordenadas de un vector del sistema de referencia B al sistema de referencia B'. Bueno, aquí el vector B, bueno, aquí lo que estoy intentando resaltar es otra vez lo mismo. Con respecto a la base B, estas son las coordenadas, y con respecto a la base B', estas son las coordenadas. ¿Y cómo voy de una base a otra? Mediante esta ecuación o mediante esta otra ecuación. Bien, ahora muchos me dirán, bueno, hasta ahí no suena muy interesante la idea de que un vector al cambiar de base o al cambiar de sistema de referencia va a cambiar sus coordenadas. ¿No suena muy interesante o suena muy interesante? Pues depende. A ver, lo que tenemos ahora que contrastar es este resultado con lo siguiente. ¿Hay alguna propiedad de un vector que no dependa del sistema de coordenadas que se utilice para representarlo? Ya. Es interesante por la siguiente razón. Vean, lo que les había mencionado es que las coordenadas de un vector, de un sistema de referencia a otro van a cambiar, ¿no? Con respecto a este sistema de referencia tengo estas coordenadas. Con respecto a este otro sistema de referencia tengo estas otras coordenadas. O sea, cambia. Pero surge ahora la pregunta, ¿existirá alguna propiedad del vector que no cambie? Que no cambie. Y la respuesta es que sí. ¿Cuál es esa propiedad que no cambia? Su tamaño. Independientemente del sistema de coordenadas que yo tome, el tamaño del vector va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es asociar esta idea con lo que les he mostrado previamente. ¿Cuál es la norma de un vector? La norma de un vector al cuadrado es B producto escalar B, ¿no? Si vamos a expresar a B en el sistema de coordenadas B, o sea, en el sistema de referencia B, B se puede expresar de esta forma, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar acá esta combinación lineal, donde U1 y U2 son los vectores de la base canónica, solo que con otros nombres. Los reemplazamos y lo vamos a simplificar. Simplificando haciendo estas operaciones que tenemos acá, vamos a llegar a este resultado que tenemos aquí. Ahora, por comodidad, voy a llamar a esto G11, a esto le voy a llamar G12, a esto le voy a llamar G21 y a esto le voy a llamar G22. Y nos va a quedar esto que tenemos aquí. Ahora ven que como U1 y U2 son los vectores de la base canónica, pues vamos a obtener estos resultados, ¿no? G de 1,1 va a ser 1, G de 1,2 va a ser 0, G2,1 va a ser 0, G2,2 va a ser 1. Y lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar estos símbolos que tengo aquí con estos índices. Acá, acá, acá y acá. Y nos va a quedar esta bonita expresión que tenemos aquí. Y luego vamos a aplicar el criterio de la suma de Einstein. Aplicando en primera instancia vamos a obtener esta expresión. Si ustedes desarrollan esto para Q y esto igual aquí para Q, pues van a obtener esto que tienen acá. Otra vez compactando más, vamos a obtener esto. Esta es la fórmula de la distancia, del cuadrado, perdón. Esta es la fórmula del cuadrado del cuadrado del tamaño de un vector, del cuadrado de la norma de un vector. O en forma matricial lo podemos ver de la siguiente forma. Si ustedes simplifican toda esta multiplicación, van a llegar a esto, o mejor dicho a esto, ¿no? Donde esta matriz es igual a esta matriz, ¿no? Por esto que hemos colocado acá. Y en este caso es la matriz identidad, ¿no? Es la matriz identidad. Y si esto lo simplificamos ahora, que está aquí con la matriz identidad, vamos a obtener esto. Esto de aquí es el cuadrado de la norma de un vector en las coordenadas cartesianas rectangulares de toda la vida, las que conocemos. Entonces, como pueden ver, es una ecuación que en primera instancia no parece muy impactante, ¿no? Y muchos de ustedes me dirán, pero vaya vuelta más, más chistosa, has dado una vuelta para llegar a lo mismo, o sea, es a lo que conocemos de toda la vida, a lo que conocemos, ¿cómo lo puedo decir? Desde el colegio, ¿no? Hasta ahí no parece un gran toque de genialidad, pero, a ver, lo que quiero que vean aquí es lo siguiente, es que hemos visto desde una perspectiva muy diferente la deducción de esa fórmula. He tomado los vectores de la base canónica, bueno, he tomado un vector y lo he expresado como combinación lineal de los vectores de la base canónica en área 2, o sea, el I y
Y el J solo que ahora lo estoy simbolizando con U sub 1 y U sub 2, y les he emplazado, ¿no?, a la definición de norma de un vector. Luego he hecho los cálculos ¿cómo lo puedo decir? Sin simplificar de entrada. Lo he dejado tal cual. He hecho una Z, ¿cómo lo puedo decir? Z, a ver, Z nombramiento de estos elementos y me ha quedado esto. Luego he aplicado el criterio de la suma y me ha quedado esto que tengo acá, ¿no? Entonces, el cuadrado de la norma de un vector es justamente esto que tenemos acá. Este es el cuadrado. Y lo podemos ver de forma matricial, como esto. Pero lo que resulta es que esto que tenemos acá, esta matriz, en este caso, para este sistema coordenado, es la matriz identidad. Y es por eso que nos ha quedado al final esta fórmula, ¿no? Y es la fórmula usual de la norma. Si yo quiero hallar la norma o el cuadrado de la norma de un vector, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que elevar al cuadrado sus coordenadas. Bien, hasta ahí parece que no hay nada asombroso. ¿Qué pasa? A ver. Veremos cómo se comporta nuestra fórmula. Por ejemplo, las coordenadas de mi vectorcito B, que nos daba el problema o que nos daba la observación, con respecto al sistema de referencia B, serían 3 y menos 5, ¿no? ¿Cuál sería entonces la norma o el cuadrado de la norma de este vector? Su coordenada con respecto al sistema de referencia B es 3 y menos 5, ¿no? Es 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y eso me va a dar 34, ¿no? Entonces la norma de B va a ser raíz de 34, con estas coordenadas. Con estas coordenadas de B, su norma va a ser esto que tenemos acá. Pero ¿qué pasa con el otro sistema de referencia? A ver, vamos a hacer el mismo análisis con respecto. Vamos a hacer el mismo análisis con respecto al sistema de referencia B. Entonces, como B' igual es una base, o sea, B1 y B2 también son una base, entonces cualquier vector se puede representar de manera única como combinación lineal de los vectores de la base. O sea, van a existir estas coordenadas, estos escalares. Y otra vez vamos a reemplazar en la definición del cuadrado de la norma de un vector. Y nos va a quedar esto que tenemos acá. Y nos va a quedar esto que tenemos acá. Y pues bueno, vamos a simplificar esto como lo hemos hecho en el anterior caso. Simplificando todo esto, nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí ahora. Vean que ahora es un sistema coordenado con la basita, ¿no? Y con otros vectores. Con otros vectores como base. Entonces, lo que tenemos es B1 y B2 que están en la parte de arriba, que no son los vectores unitarios, perdón, que no son los vectores de la base canónica, son otros vectores. Entonces, al momento de calcular sus productos escalares entre ellos, o sea, B1 con B1, B1 con B2 y B2 con B2, vamos a obtener estos valores. A ver, creo que es conveniente verlo nuevamente esto. U1 y U2 son los vectores de la base canónica. O sea, es el 1,0 y el 0,1. Pero el B1 y el B2 son estos. El B1 es el 2,1 y el menos 3,4 es otro vector, ¿no? O sea, esta es una base y esta es otra base. Con respecto a esta base ya hemos hallado el cuadrado de la norma de un vector. Pero con respecto a esta otra base, no hemos hallado todavía. Eso es lo que queremos. Pero vean que ahí tenemos B1 y B2. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular los productos escalares correspondientes, que van a ser justamente estos, ¿no? Me va a dar 5 menos 2 menos 2, 25, ¿no? Entonces, reemplazando esto de acá, vean que le he puesto una basita, ¿no? Para diferenciar. Lo colocamos acá. Lo colocamos acá. Y va a venir de esta manera, ¿no? Y vamos a obtener esto. Vean que se parece mucho a la otra ecuación, solo que aquí hay unas bases, ¿no? Unas bases que estoy colocando para resaltar que esto es en otro sistema de referencia. He cambiado mi sistema de referencia. Entonces, otra vez, aplicando el criterio de la suma de Einstein, nos va a quedar esto. Aquí, mil disculpas, aquí hay un terrible error. Pero aquí sería esto, pero aquí en vez de 1 sería 2, ¿no? Aquí un terrible error. Aquí me falta la G, ¿no? Y simplificando más, nos va a quedar esto que tenemos acá. Esto. Bien, entonces, otra vez, de forma matricial, ¿cómo sería la norma del cuadrado de un vector? Perdón, sería el cuadrado de la norma de un vector. Sería esto de acá, ¿no? Y, pues bueno, en este caso, esta matriz ya no va a ser la matriz de identidad.
Cuando he cambiado el sistema de coordenadas, esto ya no me ha dado la matriz de identidad, sino es que me ha dado esta matriz que tenemos aquí. Y ahora vamos a hacer esta multiplicación, hay que hacerlo. Y nos va a dar esto. Vean que ha cambiado la ecuación, ¿no? Esta ecuación, cuando lo hemos simplificado, da la apariencia de que ha cambiado. Pero si lo vemos con esta notación, en realidad no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo de la misma forma. Aquí diera la impresión de que cambió. Pero ahora, la pregunta del millón, ¿esta ecuación me dará el mismo resultado que la anterior? Que era 34, ¿no? Esto de aquí valía 34 para ese vector. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector B que teníamos? Eran estas eran las coordenadas con ese sistema de referencia. Los reemplazamos acá en la ecuación y mágicamente nos va a dar 34. En otras palabras, es claro a partir de los cálculos anteriores que la norma o tamaño de un vector es un invariante bajo cambios de coordenadas. Independientemente del sistema coordenado, el tamaño de un vector va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo. Y eso se representa de esta forma. La norma de un vector en un sistema de coordenadas está dado por esta fórmula. Y en otro sistema de coordenadas está dado por esta otra fórmula. Pero ambas me van a dar siempre el mismo valor. ¿Por qué? Porque la norma de un vector es también, o mejor dicho, es un invariante bajo cambios de coordenadas. De la misma forma, por ejemplo, podríamos probar que si tengo dos vectores en el plano que forman un cierto ángulo θ, también se puede mostrar que ese ángulo que forman no va a depender del sistema de coordenadas. Y con esto ya llegamos a la noción de tensor. En todos los cálculos que hemos visto, hay tres tipos de tensores que están involucrados. Los tensores de orden 0, los tensores de orden 1 y los tensores de orden 2. En el ejemplo anterior, se tiene, aquí me disculpas por esa S, se tiene tres ejemplos de tensores. Vamos a ver el primer ejemplo. Tensor de orden 0. ¿Cuál va a ser ese ejemplo de tensor de orden 0? Va a ser el cuadrado de la norma de un vector. ¿Por qué? Los tensores de orden 0 se los denomina escalares o invariantes. ¿Por qué? Porque son números, o sea, son escalares que no dependen del sistema de coordenadas. Independientemente del sistema de coordenadas, su valor no va a cambiar. Un ejemplo de eso es esto, y lo hemos visto. La norma de un vector, al cambiar sus coordenadas, no ha cambiado. Y vean que su fórmula no cambia de forma. La forma de la ecuación que me da el cuadrado de la norma no ha cambiado. Sigue siendo de la misma forma. Un tensor de orden 1. Un tensor de orden 1, en este caso, en este problema que les he mostrado, o en este ejemplo, o en esta observación, es cualquier vector del plano B, cuyas coordenadas son estas, en un sistema de referencia B, se transforman en las coordenadas, en estas coordenadas, en otro sistema de referencia B', mediante la siguiente ley de transformación, que es la que les he mostrado. Entonces, los tensores de orden 1 son las coordenadas de un vector, o mejor dicho, son las coordenadas de un vector que se transforma de un sistema de referencia a otro mediante esta ley de transformación. ¿Y cuál es el ejemplo de tensor de orden 2? Para aquí hay que tener un poquito más tenemos que calcular. Lo que teníamos era que el cuadrado de la norma de un vector estaba dada por esta ecuación y estaba dada por esta otra ecuación. Y esto lo podemos representar de esta forma. Bueno, vean que esta matriz la estoy llamando G y esta otra matriz la estoy llamando G base. Mediante las ecuaciones que les mostré, lo puedo representar de esta forma, al cuadrado de la norma de un vector, con respecto al sistema B y con respecto al sistema B'. Mediante las ecuaciones de transformación de coordenadas, reemplazando esto, hay que reemplazarlo acá y acá, y nos va a quedar esto. Esta transpuesta se va a distribuir y va a permutar el orden, y nos va a quedar al final esto. Entonces, esto necesariamente tiene que ser igual a esto. Y de ahí vamos a obtener esta bellísima ecuación. Vean que esta ecuación me está diciendo cómo transformar G en G base. Entonces aquí vamos a aplicar lo que hemos visto en la anterior clase con respecto a la multiplicación de matrices. ¿Y qué vamos a hacer? A A la vamos a llamar A sub IJ, a transpuesta la voy a llamar B sub IJ, A por G
O sea, el elemento RS del producto A por G va a ser esto de acá, por lo que habíamos visto en la anterior clase de multiplicación de matrices. Y luego, yo quiero ver cuál es el elemento PQ de este producto. Entonces, eso va a ser igual a esto. Vean que el P y el Q se van a los extremos y aquí hay un índice con respecto al cual hay que hacer la suma. Y luego esto de acá lo voy a reemplazar con esto, ¿no? Solo que en vez de R y S le voy a colocar P e I. Y me va a quedar esto acá. Entonces lo voy a reorganizar. Vean que este de aquí es el elemento PQ de la matriz G basa, ¿no? Y los elementos de la matriz G basa son estos, los G sub IJ, pero con una base encima. Y al final me va a quedar esto. Permutando, me va a quedar esto de acá. Y vean que para ir de los G que están en un sistema de referencia B a otro, hay que utilizar esta regla de transformación. Estas son las leyes de transformación. Y vean que involucran dos matrices. Este de aquí, el G, que lo vamos a conocer o que ya lo conocemos como el tensor métrico, es un tensor de orden 2. ¿Por qué? Porque su ley de transformación es esta que tengo acá. Entonces, esos son los tres ejemplos. No sé si se me comprende lo que estoy intentando decirles. Los tensores de orden 0 son los números o son los escalares que no dependen del sistema de coordenadas. Los tensores de orden 1 son vectores cuyas coordenadas en un sistema de referencia se transforman a otras coordenadas en otro sistema de referencia mediante esta ley de transformación. Y aquí lo propio para el tensor de orden 2 son las coordenadas de un cierto objeto que llamamos tensor métrico, que se transforman de un sistema de coordenadas a otro mediante estas leyes de transformación. O sea, lo que busca en sí esto es representar un objeto geométrico mediante sus coordenadas y luego tener la ley de transformación que me dice cómo este objeto geométrico se va a transformar, cómo va a transformar sus coordenadas de un sistema de referencia a otro. ¿Cuál es la ventaja cuando uno maneja de esta manera a los vectores o a las... a los vectores? Es que ya de entrada a los vectores los estás representando en cualquier sistema de referencia. Bien, entonces, dicho esto, por ejemplo, aquí más o menos se dice lo mismo, ¿no? Ahora consideremos un vector B con sus componentes o coordenadas. Perdón, ahora consideremos un vector B. Sus componentes se transforman de un sistema de referencia a otro sistema de referencia mediante esta ley de transformación. Hay que hacer el mismo análisis que hemos visto antes. Y estos de aquí son las coordenadas de un vector B con respecto a este sistema de referencia. Y estos de aquí son las coordenadas del mismo vector B, pero con otro sistema de referencia. Y su forma en la que se transforman es esta de acá. Esto de aquí, como ya saben, lo podemos compactar. Aquí vean que el 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, lo puedes empezar con un J, ¿no? Donde J puede tomar el valor de 1, 2 y 3. Para cada uno de esos valores voy a tener una de estas ecuaciones. Aquí aplicamos ahora el criterio de la suma y nos queda esto. Entonces vean que es la ley de transformación. De un sistema de coordenadas a otro es esta. Y aquí viene otra vez, ¿no? Lo que les mencionaba. Del mismo modo, un escalar S se define por la propiedad de que su valor no cambia por una transformación de coordenadas. Esto es lo que se ha dado con el cuadrado de la norma. No ha cambiado a pesar de que hemos cambiado las coordenadas o el sistema de referencia. Entonces, en el sistema B sigue siendo igual que en el sistema con base. Estos son los escalares, estos son los tensores de orden 0, son los que no cambian, son los números que no cambian, son los valores numéricos que no cambian cuando uno cambia de sistema de coordenadas, son invariantes. Por lo que al usar estas nuevas definiciones de escalares y vectores en términos de sus propiedades de transformación bajo una transformación de ejes coordenados, se puede obtener una serie de resultados rigurosos. Bueno, esta última parte de aquí no es una traducción de un texto, ¿no? Pues parece que no tiene mucho sentido. Y pues bueno, creo que ya se nos fue la clase bien todo esto. No sé si es que hay alguna duda, pregunta.
Aquí hay muchísimos más ejemplos. Es por eso que me di un poco la libertad de hacer ese ejemplo largo, de ese ejemplo largo. Pero bueno, no sé si es que hay alguna. La verdad es que